La medicina actual se está enfrentando a retos fundamentales. Uno de estos es el comprender la enfermedad y las patologías desde una mirada más allá de explicaciones simples, lineales y exclusivamente biológicas. Tradicionalmente las patologías, como lo es el infarto del miocardio, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, se ha entendido como la obstrucción de una arteria coronaria, es decir, una causa clara con un efecto determinado y definido. Sin embargo, pues esto realmente es una visión insuficiente para explicar la complejidad del caso. Desde una perspectiva epistemológica, la medicina pues no es un conocimiento cerrado, no es un conocimiento absoluto. Es un saber que se viene construyendo día a día y constantemente en medio de la incertidumbre y no de la certeza. El conocimiento pues va avanzando mientras que navega entre certezas y zonas de duda. El infarto del miocardio pues va a ejemplificar esto de una manera muy clara, ya que no todos los pacientes van a presentar nuestros mismos síntomas, no todos los pacientes pues van a evolucionar igual y no siempre va a ser posible para el médico poder predecir un desenlace con total seguridad. Es por esta razón que el abordar el infarto pues exige una mirada como mucho más compleja y transdisciplinaria, la cual pues podamos comprender y integrar diferentes áreas del conocimiento. No solo se trata de biología, pero tampoco solo se trata de química. Se trata de biología, química, física, matemática, geometría y humanidades, que es de las cuales vamos a estar hablando hoy. El corazón pues no es simplemente una bomba mecánica, sino es un sistema dinámico inserto en un cuerpo, una historia personal y un contexto social y cultural específico. Es por eso que en este trabajo pues vamos a proponer el analizar el infarto desde una epistemología de la complejidad, comprendiendo la enfermedad no solo como un evento fisiopatológico, sino como una ruptura del equilibrio biológico y al mismo tiempo pues también una ruptura del proyecto de vida de una persona. Buenas, en el día de hoy Juan David Salazar Caviedes, de segundo semestre de medicina, les va a hablar sobre el infarto de la miocardio de las ciencias naturales. Primero vamos a comenzar con la biología, que en un cuerpo sano el sistema cardiovascular mantiene un equilibrio dinámico que garantiza la adecuada perfusión del miocardio con un endotelio funcional y un metabolismo celular aeróbico suficiente. En el infarto este equilibrio se rompe, la aterosclerosis se da, la ruptura de la placa y la trombosis coronaria desencadena isquemia, necrosis celular e inflamación. Todo esto se da a partir únicamente de un solo evento, pero como consideramos esto un sistema caótico, acordándonos de la clase que a partir de un solo punto se crea un bucle y ese bucle puede llegar a afectar más cosas. Por eso debemos tomar la enfermedad en vez de encasillarla en un solo lugar, sino en globalizarla, que puede ser multisistémica, llegando a dañar diferentes partes del cuerpo. Después tenemos la química. Desde el punto de vista químico, el organismo sano conserva un balance metabólico y ácido básico que permite la producción adecuada de ATP. Y con esto, durante el infarto, las células cardíacas no pueden realizar la respiración aerobia, por lo que se van por la vía anaerobia, creando una acidez láctica, y esta acidez láctica genera las radicales libres y un desequilibrio iónico en el cuerpo. Además, se da una liberación de tropo, eh, ¿cómo es que se dice? Troponinas. En la física, se tiene que el corazón sano funciona como una bomba eficiente con flujo laminar y una mecánica precisa. En el infarto se altera la dinámica del flujo sanguíneo y la contractilidad miocardiática afectando el gasto energético. Por último, para finalizar, tenemos las matemáticas y la geometría. Primero que todo, tenemos la geometría y presentamos que el sistema cardiovascular presenta una organización de tipo fractal, ya que es una estructura que no se puede definir correctamente, sino que hay que irnos por el lado de la geometría fractal. A su vez, durante el infarto se pierde esta organización que es funcional y funciona muy bien, y el sistema entra en un estado caótico. Desde las matemáticas, el ritmo cardíaco normal muestra nuestra variabilidad que refleja salud. En el infarto, esta variabilidad se ha afectada y todas las variables llegan a afectarse, igual que relacionándolo con la biología, aumenta la concentración de troponinas. Ahora, en cuanto a la dimensión social, cultural y humana de la enfermedad, hay que entender que el infarto no es solamente un evento que involucra y afecta fuertemente a una persona, sino que en este caso, pues ya la persona que sufre el infarto va a tener una trascendencia en cómo se percibe,
Entonces va a creer que ya no es una persona sana, sino enferma, debido a las constantes citas que va a tener, a todo lo que va a cambiar en su entorno. Entonces ya hay que entender su contexto social y económico en cuanto a esto cómo puede influir, si puede otorgarse una vida sana con esta enfermedad, si puede seguir un tratamiento que mejore su salud, si no puede, entonces siempre se va a percibir como una persona enferma y tal vez eso puede influir en cuanto a su entorno social, a cómo pueda cambiar su emoción, su actitud o la manera de cómo puede ver la vida. También esto influye en el rol del médico, ya que puede hacer que la persona pueda percibirse más como enfermo o puede hacerle entender que a pesar de las circunstancias, siempre va, frente a todo su tratamiento, siempre puede estar bien. Y esto puede, otra dimensión aparte del caso específico de la persona, también puede ser en general una población que no es consciente de cómo comer sano, sobre cómo se da un infarto. Muchas veces se cree que el infarto se da a cualquier persona y por situaciones muy extremas o porque es muy viejo, pero realmente le puede suceder a cualquier persona y últimamente se ha dado cuenta que las personas más jóvenes están sufriendo más infartos de lo habitual en estas épocas. Entonces, una prevención y una medicina preventiva puede ayudar a que personas sanas que tengan malos hábitos puedan mejorar esos hábitos y evitar así una propagación o una tendencia a que aumente los casos de infarto y no volvamos al ciclo que mencioné antes frente a cómo se puede sentir esa persona, por lo que hace que una población pueda sentirse más sana. Eso también frente a la cultura, ya que hay muchas culturas que dicen sobre qué tipo de enfermedad trasciende o si está bien visto o no, eso más que todo en las religiones, pero hay que entender que una persona con un infarto puede cambiar todo su entorno, pero lo que influye realmente es si el entorno es bueno y influye positivamente en él o lo empeora, incluso puede llegar a matarlo. Bueno, básicamente en la relación médico-paciente o enfermero-paciente y la transdisciplinariedad podemos encontrar varios factores que afectan. El médico no solo debe diagnosticar y tratar la enfermedad del paciente, sino también debe ser un apoyo en este proceso, ser la persona que sabe sobre el tema para poder no solo infundir como ese conocimiento sobre la persona, sino también como ese acompañamiento, esa seguridad de la persona de saber que hay un médico tratante que está presente, que conoce su situación, que no es solo el que te manda las pastillas y ya. Entonces, eso es importante para el médico tener una humanización mayor frente a este tema. Asimismo, esto permite entender al paciente, entender cómo se siente, los dolores que puede llegar a tener, las cosas los factores que afectan la enfermedad del paciente. Asimismo, el paciente por su parte no es un objeto pasivo de intervención, sino un sujeto autónomo, digno de participar en las decisiones sobre su salud. Digamos, en esto puede entrar la relación de cuando los pacientes deciden continuar o no con un tratamiento o realizar un tratamiento diferente. Entonces, esta diferencia entre los actores que manejamos es muy importante, ya que, ya que, ¿qué? Ya que la medicina es una ciencia humana, o sea, es una ciencia que necesita tener principios y valores básicos del ser humano: el respeto, la responsabilidad, la empatía, querer brindar el mejor servicio a una persona, en este caso al paciente. Básicamente hay aspectos importantes en el contexto, como la sobrecarga del paciente a un solo médico o a diferentes médicos, ya que hace que este servicio se estropee, o sea, hace que básicamente se sobresature el sistema de salud, no permitiendo mejorar en este ámbito. También se necesita la dedicación que toma el médico sobre las decisiones que toma sobre el paciente,
Y asimismo, el abordaje del infarto del miocardio desde la complejidad permite superar el paradigma tradicional, lineal y reduccionista frente a una visión centrada y exclusivamente de la enfermedad. Entonces, esto comienza a emerger una medicina que se centra en la persona, o sea, se centra en tu caso, se centra en lo que el médico siente que tú necesitas para poder mejorar en este proceso de tratamiento. Esto logra mejorar una atención, esto logra mejorar que la persona tenga una diferente perspectiva sobre su patología y no simplemente sea una patología en un sujeto como normalmente suele pasar. O sea, digamos que llega un paciente con cierto dolor, el médico tratante dice el diagnóstico y ya. O sea, se cierra el caso, después pasa otro médico y ya. Entonces es como un seguimiento, un apoyo. Asimismo, pues aunque no es nuestra profesión, los enfermeros son muy importantes. O sea, así el médico diga que a veces el enfermero no tiene los conocimientos necesarios, el enfermero siempre suele ser muy importante y muy necesario. Asimismo, como conclusión de este video, de este artículo que hemos hecho, tenemos que el infarto del miocardio no es únicamente una obstrucción de la arteria coronaria, sino una afectación desde diferentes perspectivas como la biología, la física, la química, la matemática y tiene relación con muchas cosas. Entonces, el paciente no se debe mirar como un objeto, sino como un sujeto al cual debemos entender, ayudar a mejorar y tratar. Asimismo, lo debemos tratar con una epistemología compleja, una transdisciplinariedad frente a lo que pueda presentar el paciente, ya sea utilizando los especialistas, los residentes, los médicos generales, los enfermeros, la familia también es importante en este proceso. Y esto nos permite como dignificar a la persona, o sea, que la persona reciba una atención digna, tanto en el hospital como en la casa, como en diferentes lugares. Asimismo, esto nos ayuda a responder de una manera ética, científica y humanamente responsable a los desafíos que plantea la medicina contemporánea. Esos desafíos, como ya les mencioné, puede ser la sobrecarga que se le da a los médicos o también se puede como expresar este inconformismo con las nuevas leyes que se han presentado, ya que no siempre se cuenta con un sistema de salud idóneo para prestar el servicio. También es muy importante para el médico o para los enfermeros, para los especialistas, no olvidar la parte humana, ya que es necesario entender que tratamos a otra persona, la cual está pasando por una situación compleja, un diagnóstico complejo, y que él va a tener que cambiar algunos de sus aspectos en vida para poder mejorar. Entonces nosotros debemos ser garantes de que esos derechos y cumplir nuestros deberes para que ese paciente cumpla con su vida como lo mejor posible. Muchas gracias.